Estamos teniendo esta conversación más de 30 años después de lo ocurrido. Estas son las pruebas que reunimos. Este caso atrapó a toda la comunidad. Era casi una adicción para cada policía que lo investigaba. Todos ellos querían un cierre, sin excepción. Hubo cientos de voluntarios que salieron en su búsqueda allá por 1980. Recorrieron el lago, recorrieron las riberas y recorrieron el bosque. Nunca hallaron a Gina Hall. Me di cuenta de que no había nadie que estuviera buscando a la joven. Nadie. Era la hermana de alguien, la hija, la mejor amiga. Ella merecía que alguien saliera a buscarla. La meta era hallarla. Delaina, ¿quién es esa? Mi hermosa hermanita. Era su último año de la secundaria y salió muy linda. Se le ve el brillo en las mejillas. Se le ve en la cara la bondad. El verano de 1980 me cambió la vida. Yo tenía 21 años. Gina Hall era mi hermana menor de 18. Yo estaba haciendo mi maestría y ella se había pasado a mi universidad y acabábamos de mudarnos juntas. Gina y yo éramos opuestas. Yo era terca y obstinada y poco femenina. Y ella era una joven angelical, dulce y hermosa. Habíamos tenido exámenes parciales y era momento de relajarnos, ya que teníamos un par de días, y planeamos ir a bailar. Pero no pude acompañarla porque me había peleado con mi novio de hacía 3 años y medio, y estaba muy angustiada. Ella se fue, pero volvió con mucha prisa porque se había olvidado su pulsera de pie. Las dos teníamos la misma pulsera, con 2 corazones entrelazados por nuestro amor de hermanas. Yo estaba sentada en el piso de la sala de estar llorando como una niñita, y ella me vio y dijo: hermana, sigue tu corazón, no tu cabeza, y sabrás qué hacer. Y esas fueron las últimas palabras que me dijo en persona. Y luego se fue sin mí porque no le dimos mayor importancia. Me despertó el teléfono y, aún dormida, sin pensar que podía haber pasado algo, oí una voz que dijo: Delaina, ¿Gina? ¿Dónde estás? Y ella dijo: estoy en el lago. Y yo pensé: ¿qué rayos está haciendo en el lago? Tal vez había visto a unos amigos y se fue con ellos. Bueno, ¿con quién estás? Y ella dijo una sola palabra: Steve. Y luego colgó el teléfono. Pensé que podía volver a dormirme y que ella volvería a casa, pero ella nunca volvió. Me desperté y ella no estaba. Cuando me desperté esa mañana, me puse a pensar en su llamada. ¿Qué trataba de decirme? ¿Quién es Steve? No conozco a ningún Steve. Gina no conoce a ningún Steve. No hay ningún Steve en nuestra vida. ¿Quién es Steve? Y nada de eso me gustó. Algo andaba mal. Empecé a llamar a todos mis conocidos. Mis amigos terminaron hallando el auto, abandonado en un camino. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba? El auto apareció en un camino rural,
a más o menos 1 kilómetro de la carretera principal que va del condado de Pulaski a la ciudad de Radford. Estaba debajo de un viejo puente ferroviario que cruzaba el río New. Lo habían dejado abandonado. Le tomaron declaración y ella contó que Gina la había llamado la noche anterior y que ella no había vuelto a su casa. Y cuando apareció el auto, era obvio que algo no andaba bien. Era una clara señal de que había pasado algo. Algo que llamaba la atención era que el asiento del conductor estaba corrido todo hacia atrás. Y Gina no medía mucho más de 1,50 m. Era imposible que conduciera con el asiento corrido hacia atrás. No llegaba a los pedales. La policía halló sangre en la alfombra del maletero del auto. Bastante sangre. Ahí supimos que era algo grave. El camino en el que había aparecido abandonado el auto tenía algo muy siniestro e inquietante. Cuando éramos jóvenes y pasábamos cerca de ahí, decíamos, no iremos por ahí, es ese camino. Y recuerdo que estaba parada cerca del auto y pensaba, ¿por qué acá? ¿Cómo fue que el auto llegó acá? Aún no pensábamos, en ese momento, hasta que hallaron la sangre en el maletero, que había pasado algo malo. En ese momento, aún era muy optimista. Lo único que me daba esperanzas era pensar que quizás estaba herida, que quizás la habían metido en ese maletero, pero había escapado, había salido y estaba en alguna parte herida. Debíamos hallar a Gina, y ese era nuestro objetivo. Sabía que debía hacer correr la voz, y la estación de radio parecía el lugar más lógico para tratar de hacer correr la voz. Así que fui con el auto hasta ahí y los convencí de hablar de Gina y decir dónde la habían visto por última vez por si alguien sabía algo. Bill King fue a la policía y les dijo, esto es lo que sé, no sé si les servirá de algo o no, pero se los diré. Contó que Epperly y él habían salido esa noche con la idea de buscar compañía femenina. Sin duda Epperly estaba bien vestido. Para mí seguro les pareció encantador y apuesto. Un joven atractivo a casi todas las mujeres a las que se les acercó. Bill King vivía en una linda casa de 3 plantas en el lago Clayton. Y esa noche, Epperly le pidió prestada la llave de su casa. Ella creyó que era un buen tipo y fue con él a la casa del lago. Llegaron alrededor de las 4 de la madrugada. Entraron a la casa y su amigo vio a Epperly saliendo de la lavandería y limpiándose el pecho desnudo con una toalla azul. Pensando que estaban teniendo relaciones, decidieron ir hasta el lago y nadar un rato. Y no mucho después de eso, Epperly dijo, tenemos que irnos. Y no supo nada más del asunto. Pero según Bill, ellos no vieron a Gina. Se mostró dispuesto a colaborar. Epperly reconoció que había estado con Gina. Reconoció que había ido a la casa del lago. Reconoció que habían entrado. Contó que se habían besado un rato
y que él trató de dar un paso más, pero ella no estaba interesada. Después se subieron al auto y volvieron a Radford. Fueron a la casa de él y que ella lo dejó ahí y él no volvió a saber de ella. El examinador del polígrafo le preguntó al señor Epperly, ¿usted mató a Gina Hall? ¿Sabe dónde está ella? Con respecto a Gina Hall, ¿tuvo algo que ver con su desaparición? Steve Epperly no pasó la prueba. Eso nos llevó a preguntarnos qué pasaba, dónde estaba Gina. Yo conocí a Stephen Epperly desde 1965 y estaba casado con su hermana. Él podía ser una de las personas más buenas, gentiles y educadas que había en el mundo. Y luego estábamos sentados hablando como ahora, y cualquier cosa lo hacía estallar en un segundo. Y de pronto se volvía loco. Un domingo estábamos cenando tranquilos en la casa de los Epperly. Estábamos charlando. Ya saben, de todo un poco, como siempre. Y alguien le dijo algo a Steve. Él se levantó y dio vuelta a la mesa. Y uno no sabía qué le había dicho para provocarlo. Pasaba así. Y yo me preguntaba qué lo llevaba a hacer eso. No llegaba a entender cómo podía ir de acá a acá en esto. No sabía qué le pasaba por la cabeza. Era muy bueno, muy cordial, muy atento. Cuando lo conocías pensabas, qué buen tipo. Y después veías que era el demonio. ¿Quién es ese? Es el demonio. Se le nota en los ojos y en la mirada que tiene que está molesto con alguien. Siempre tenía esa mirada cuando se enfadaba, la conocía muy bien. Era una persona muy violenta cuando estallaba. Era muy violento, créanme. Era una persona violenta. Estaba loco. Por lo que yo sabía, le había quebrado el brazo a su hermana. Le había roto el tímpano derecho a su madre. Había empujado a su abuela de 80 años por la escalera. Mi esposa apareció varias veces con los ojos morados por sus golpes. Un día me cansé de que la golpeara y fui a buscarlo con un arma, decidido a matarlo porque estaba harto. Soy buena persona y soy cristiano. Daría todo lo que tengo si lo necesitan. Haría lo que fuera por los demás con tal de ayudarlos. Pero si me hacen algo que pueda llegar a afectarme, les corto el cuello sin dudarlo. Y no me importa nada. Me regí por ese código toda mi vida, igual que mi padre. Paré enfrente de la casa. Lo vi salir muy irritado. Sabía que iba a atacarme. Así que cuando llegó al auto, le apunté con el arma y le dije, Steve, te mataré. La amartillé y le dije, muchacho, le vuelves a poner un dedo encima y te mato. Y se lo dejé bien en claro. Si llegas a golpear de nuevo a mi esposa, te mato. Y no volvió a hacerlo. Y le agradezco al Señor no haber tenido que disparar. Pero a veces desearía haberlo hecho. Paramos del lado de atrás de la casa, donde estaba el lago, y había 2 ventanales con puertas corredizas. Ahí fue cuando un policía me señaló la mancha de sangre que había en la alfombra. Creo que era de este tamaño, como el de un plato grande. Era algo oscura. Estaba en una alfombra de pelo largo. La parte de la mancha estaba apelmazada y arremolinada. Parecía que alguien había querido limpiarla. Empezamos a recorrer la vivienda y luego hallamos sangre en varias otras partes. Recuerdo que en el baño de abajo había una pequeña mancha de sangre
en el bastidor de la llave de luz. Y había varias partes en las que había partículas o salpicaduras de sangre. Todo eso combinado indicaba, sin lugar a dudas, que ahí había ocurrido un ataque violento. Era muy difícil no pensar que estábamos ante un homicidio. Estábamos en una especie de sala en la planta baja y había una escalera que llevaba al primer piso. Y al pie de la escalera había una pulsera de pie rota, con 2 corazones entrelazados. Esa pulsera era de Gina. Era un claro indicio de que Gina había estado ahí. Este fue el día más duro de mi vida. Está tomada desde la orilla del lago. Al mirar esa casa, a mí me parecía una propiedad de lujo. Parecía una casa pintoresca y hermosa, y me costaba imaginar cómo podían haber matado a mi hermana en esa casa. Estábamos en la casa del lago y había mucha gente, policías por todas partes. Yo me quedé cerca del lago y estaba ahí con mi novio mirándola, y en ese momento me di cuenta de que Gina no volvería a casa. Gina no volvería nunca más. Ella había muerto ahí. Lo sabía. Sentí algo. No sé si era el vínculo de hermanas o qué, pero sentí su dolor. Y supe lo valiente que era. Y si había sangre por todas partes de la casa, Gina había luchado con todas sus fuerzas. No podía evitar ver esa película en mi cabeza. Cuando conocí los detalles de lo que había en la casa del lago, no podía olvidarme de eso. Lo único que veía era mi hermosa hermana menor luchando por su vida. Ahí fue cuando dije, debería haber estado con ella. Sin dudas, ¿cómo pasó esto? De haber estado con ella, no hubiera pasado eso. Yo lo sabía. Y me quebré. Eso me destrozó. Fue el punto en que ya no pude tolerarlo. Tuve que irme de ahí. No pude. El viaje en auto hasta mi casa fue lo más horrendo que viví en toda mi vida, porque sabía que ella había muerto. Y no solo había muerto, sino que había muerto de esa manera. Volví todo el viaje gritándole a Dios por la ventana. Me temblaba el cuerpo porque sabía que ella nunca volvería a casa, jamás. Teníamos muchas pruebas circunstanciales sólidas que apuntaban a una persona, y era Steve Epperly. Lo único que nos faltaba era el cuerpo. En Virginia en ese entonces nunca había habido una condena por homicidio sin un cuerpo. Debíamos procurar tener suficientes pruebas para que lo condenaran, y aunque él había estado con ella esa noche, aunque había manchas de sangre en la casa, algo muy incriminatorio, no había nada que fuera demasiado concreto. La toalla azul apareció en un árbol en la zona del lado de Radford del río. Lo que se halló en esa toalla era una prueba sólida. El perito me dijo que había raspado la toalla y había salido una cantidad así de fibras de alfombra de esa toalla. Y esas fibras coincidían con las de la sala, con las de la alfombra de pelo largo de la casa. Y nuestra teoría era que había buscado esa toalla azul y tratado de limpiar la alfombra lo mejor posible. Creo que toda la ropa que tenía puesta ella, incluida su ropa interior, apareció del mismo lado del río y en la misma zona de arbustos que la toalla. Y del lado derecho de su chaqueta blanca había sangre. Otro indicio de un ataque violento. También había un cabello en la ropa. El analista del laboratorio determinó que tenía las mismas características y color del cabello del señor Epperly.
Para mí era un rompecabezas con una pieza bastante grande que faltaba en el centro y era su cuerpo, pero todo lo demás estaba. En 2007, en Radford, había terminado un juicio por homicidio y al final del juicio vino mi jefe y me dijo, ahora quiero que busques a Gina Hall. Y por dentro me dije, ¿quién es Gina Hall? Como no conocía el caso, unos días después fui a la sala de archivo y encontré la poca información que había en el expediente de Gina Hall. Y me di cuenta de que era una tragedia que nadie estuviera buscando a esa joven. Porque era lo que correspondía. Había muchos rumores, teorías e ideas, y había que hacer lo mejor posible. Un tipo llamó a la oficina y habló con uno de los asistentes y le dijo, mira, tengo que hablar con tu jefe. No sé quién es, pero tengo información sobre Gina Hall. Yo dije, ok, y lo llamé. Me dijo, esto le parecerá muy raro. Le dije, ok, cuéntamelo, viejo. Y él dijo, estuve hablando con Gina Hall. Yo dije, ¿Gina? Él dijo, sí, una joven. Yo dije, ok, ¿hablaste con su espíritu? Y él dijo, sí, soy un medium. Yo estoy abierto a distintas formas de investigación, a distintas formas de conseguir pistas. Le dije, ¿qué información tienes? Respondió, creo que sé dónde está. Esta es la carta más preciada que tengo, porque ella la escribió meses antes de que la mataran. E incluyó una cita de Corintios 13, que ella parafraseó así. El amor nunca se alegra con la injusticia, sino que se alegra cuando triunfa la verdad. Y luego la afirmó, te quiero y espero que un día las dos podamos hacerle honor a esa frase. Meses antes de que la mataran. Esta es mi guía. Esto es lo que me impulsa. La tengo junto al lavabo, colgada al lado del espejo. Y la veo todos los días. Todos los días. El medium me llevó al centro Dedmond de la Universidad de Radford, que es un enorme centro de deportes, y me describió cómo era el lugar en 1980. Describió el claro, que casi parecía un jardín. Era en ese claro. Me indicó dónde estaba. Ahí es donde está. Teníamos la herramienta ideal en la Universidad de Radford, un radar de penetración terrestre. Vinieron, exploraron y dijeron, hallamos una anomalía. Pregunté, ¿creen que es ella o no? Me dijeron, se corresponde, en tamaño y forma, con una mujer menuda. ¿Es una maldita broma? Y, entonces, ¿qué haremos ahora? Y ellos dijeron, pues, hay que pedir permiso a la universidad para excavar. Estaba muy entusiasmado. Tenía un buen presentimiento. Teníamos al medium. Le creyéramos o no, lo que decía era correcto, y la descripción que me había dado coincidía con el lugar de la anomalía. La ciencia respaldaba al medium. Hicimos un pozo. El tipo se metió, se sacó la gorra y empezó a secarse la cabeza y dijo, no lo entiendo. No hay nada acá, en este pozo. No hay ningún motivo. No hay ninguna razón para haber visto una anomalía en el radar. No hay nada que explique eso. Nada. Quedó perplejo. Yo estaba destrozado. La verdad pensé que la hallaríamos. Así que me puse muy mal y me pregunté, ¿qué haremos ahora? Sabía que era un callejón sin salida, pero no iba a rendirme. Steve Epperly era un lobo disfrazado de cordero.
Para mí era un ególatra, un narcisista. No creo que Epperly haya tenido conciencia de nada. Era una experiencia más para él, nada importante. No se lo veía para nada preocupado, porque ¿qué podía pasar? No había cadáver. Era un monstruo. No le interesaba nada. Solo su persona. Uno se preguntaba, ¿por qué es así? ¿Qué tiene en la cabeza para que no le importe asesinar a una estudiante de 18 años y luego deshacerse de ella como si fuese basura? ¿En qué estaba pensando? Sonó el teléfono. Atendió mi esposa. Habló con su madre un rato largo. Cuando cortó me dijo, mi mamá me contó que desapareció una joven, que nadie la vio y que Steve fue el último que estuvo con ella. Lo que se decía en Radford no fue él, porque la mayoría de la gente de Radford que conocía a Steve conocía su lado bueno, ¿verdad? Él fingía ser un tipo simpático y eso veían todos. Era un tipo que invitabas a cenar a tu casa el domingo con tu hija. Esa era la imagen que daba. Nadie sabía que no era normal, les aseguro que nadie se imaginaba eso. Y me parecía muy raro nunca haber oído a Steve decir, yo no maté a Gina Hall. Él nunca dijo eso. Lo único que decía era, no podrán condenarme. Y lo oí decir, si no aparece el cuerpo, no me condenarán. Cuando empezó el juicio, yo fui la primera testigo que llamaron. Y esa fue la primera vez que vi a Epperly. En cierto modo es casi imposible describir la emoción de subir al estrado por el crimen de alguien que quería muchísimo y luego mirar la sala y ver la cara de Stephen Epperly, verlo por primera vez. Eran muy notorias, cuando lo pienso, la arrogancia y la seguridad que manifestaba frente a mí. Nunca se le pasó por la cabeza que iría a prisión, ni por un instante. ¿Era muy unida a Gina? Sí, señor. ¿Gina la llamó por teléfono? Sí, así es. Creo que eran cerca de la 1 de la mañana. Yo estaba durmiendo, se la oía muy nerviosa, muy inquieta, tal vez por la situación. Después de esa conversación telefónica, ¿volvió a hablar con Gina o a verla? No, señor. A él no le importaba Delaina, la hermana de ella. Lo único que le importaba era salir impune de lo que había hecho. Y más allá de lo que hubiera hecho con el cadáver, creo que había logrado ocultarlo muy bien para que nunca lo halláramos, y para mí él lo sabía. Y por eso, ¿para qué preocuparse? Él estaba ahí, quería sexo. Ella lo rechazó. Eso lo hizo enfadar, lo ofendió, lo humilló. Y luego llevó a cabo una serie de actos con la clara intención de matar. Quiero destacar que el Estado demostró, más allá de toda duda, que Gina Hall está muerta y que ese hombre la asesinó. Me parecía una persona enferma. Para mí era un narcisista y no tenía ningún escrúpulo. Yo estaba convencido por todo lo que teníamos de que él era el principal sospechoso. Había sido él. Para nosotros, él llevó a Gina a la casa del lago. Seguro buscaba sexo. Él rechazó sus insinuaciones. Según nuestra hipótesis, eso lo enfureció y para mí empezó a golpearla. Y la mató. Fue un gran alivio
pero no tuvimos esa sensación de sí, ganamos. No sentimos eso. No ganamos. Debíamos volver a casa y pasar la Navidad sin Gina. Debíamos planear un funeral. Ni siquiera teníamos un cuerpo para enterrar. Es decir, no se había acabado. Cuando entré le dije claramente, esto es lo que quiero. Solo la quiero a ella. No quiero ningún detalle. No me interesa cómo hallarla. Podemos hacerlo como tú quieras. Él lo pensó un momento y dijo, yo soy inocente. Me tendieron una trampa. El juez, mis abogados, todos esos testigos. Y yo dije, basta. Ves su mirada y no ves arrepentimiento. Ves su arrogancia. Eso es lo que ves. Es un depredador. Que su edad no los engañe. No tardaría nada en volver a matar si saliera, sin dudas. Eso haría. La verdad, en ese momento no me parecía muy probable que él colaborara. Y, pues, conociéndolo como yo lo conocía, para mí pensaba, no pueden hallarla. Yo sigo vivo, así que yo gané. Esa es la parte personal. Él no piensa hablar. No lograremos la meta. La meta es hallarla. Y yo sigo acá. Sigo buscando. Esta es una fotografía muy especial porque yo tenía una Biblia de estudio que guardé en el closet y no saqué durante 20 años. Y pues un día la abrí y ahí estaba. Creo que se tomó una semana antes de que la mataran. Fue su última fotografía y llegó en el momento justo para darme una cierta paz. Fue reconfortante, como un recordatorio. Descuida, todo estará bien. Ya saben, estamos juntas en esto. Eso fue lo que me dijo. Dicen que se fue por voluntad propia, pero por dentro yo siempre supe que no fue así. No tuvimos el cuerpo de Gina para darle sepultura, así que nunca supimos bien qué fue lo que le pasó para que la herida se cerrara y darle un fin a todo. Solo queremos eso. Ella no se lo merecía. Es triste, muy triste. No se lo merecía. Espero verla algún día. Y espero que sepa que no todos éramos malos. Cuando se encuentre con Gina en el cielo, ¿qué piensa decirle? Lo siento. Ojalá hubiera podido detenerlo. Daría mi vida por la suya.